la popularidad del presidente López Obrador. Aldo Campuzano, director de México Elige, junto con Sergio Zaragoza. Que bueno, porque no le fue nada bien en la última medición que hizo México Elige en Facebook. 10,658 mexicanos entrevistados entre el 1 y el 5 de marzo, es decir, hace unos días. ¿Y cómo le va al presidente en esta medición? Aldo Campuzano, buen día. Buen día, con el gusto de saludarlos, a ti, Ciro, a ti, Manuel, por supuesto, todo el auditorio. Sí, un mes complicado, un mes difícil para el presidente, con varios frentes abiertos, sin duda alguna. Uno de ellos el tema de seguridad, otro distintos escándalos de corrupción y demás. Entonces, bueno, esperemos que esta medida de aumentar la protección gubernamental frente al precio de la gasolina vaya a mejorar la percepción del presidente ante los mexicanos. Efectivamente, tiene el presidente una caída muy importante. El presidente se coloca ya en el 49.8% de aprobación, es decir, es su nivel de aprobación más bajo del último año, una caída de 8.5 puntos. En un mes. En un mes. Recordemos, hace 2 meses, en el mes de enero, el presidente tenía una aprobación del 65%. Es el segundo mes con una caída al hilo. Aquí tenemos en pantalla los resultados: 49.8 marzo, 58.3 febrero, enero 66%, diciembre 64%. Es decir, de las elecciones del año pasado, cuando el presidente también enfrentó una caída importante en su popularidad. Estuvo en 51%, exactamente. Desde ese momento hasta enero, el presidente todos los meses estuvo creciendo, estuvo aumentando su popularidad sin falta en cada uno de esos meses. Bajó 7 puntos en febrero a 58 y ahora 8.5. Y se pone, desde luego, es el nivel más bajo que ha registrado en la medición de México Elige desde que comenzó el gobierno el presidente López Obrador. Así es. Ni siquiera en la pandemia tuvo sus números. Así es. 49.8%, y creo, habría que revisarlo, que es la primera medición que pone al presidente López Obrador por debajo de la línea del 50%. O sea, habría que revisar cualquier encuestadora. De las encuestas. De las encuestas, pero creo. No he visto recientemente alguna que lo tenga así. ¿Por qué, Aldo? ¿Por qué esta caída? ¿Cuáles son los indicadores? Son distintos frentes que explican esta caída. Uno de ellos, importantísimo, el asunto de la inseguridad en el país. Hay una preocupación importante, creciente, sobre el tema de seguridad. Cuando nosotros le preguntamos a los mexicanos, oye, ¿cuál crees que es el principal problema del país? Seguridad, desde hace ya algunos meses, alrededor de 8 o 9 meses, ha sido la principal preocupación para los mexicanos. Sin embargo, este mes particular tiene un incremento prácticamente de 10 puntos como el principal problema del país. Es decir, hace un mes, el 35% de los mexicanos nos decían el principal problema es la seguridad. Hoy, el 44% de los mexicanos nos dicen es la seguridad. Es decir, todos estos hechos que hemos visto en los medios de comunicación, todo lo que ha sucedido en Zacatecas, todo lo que ha sucedido en Colima, por supuesto lo que ha sucedido en Michoacán. Y mira que no le tocó a esta encuesta lo de Querétaro. Exacto. Lo del sábado. Habrá que ver qué efecto es el que tiene, pero llega también en un momento en el cual los mexicanos estamos viendo en los medios de comunicación, y por supuesto lo sentimos en las calles de nuestras ciudades, en nuestras colonias, ese sentimiento de inseguridad. Es la principal crisis, la crisis que más le preocupa a los mexicanos, esta de la inseguridad. Ahora, y luego corrupción. Y luego corrupción, por supuesto, que se ha mantenido también presente. Y aquí repetir, esta preocupación de la corrupción como principal problema del país está impulsada por dos
personas distintas. Por un lado, los simpatizantes del presidente que dicen el presidente tiene que seguir trabajando el tema de corrupción, simpatizantes de la oposición, es decir, ciudadanos que no están aprobando el ejercicio gubernamental del presidente, que ya están impulsando también que la corrupción en el actual gobierno es también uno de los principales problemas del país. Bueno, entonces fundamentalmente es eso. Sí, fundamentalmente son esos dos grandes temas. Y tiene mucho que ver también con el caso de la propiedad de la casa, no la propiedad, la casa donde vivía el hijo del presidente López Obrador en Houston. Sí, sin duda. Regresando vemos esos datos, lo relativo Claro que sí. al capítulo del hijo del presidente López Obrador, esta propiedad, y lo que piensa también, lo que piensan los entrevistados por México Elige de los periodistas, de qué información deben revelar los periodistas. En fin, ahí hay una parte ahí muy, muy relevante, muy noticiosa, como todos los meses, en la encuesta de marzo de México Elige. Hacemos una pausa, 8:20, volvemos. 24, seguimos con la información de la encuesta de marzo de México Elige, encuesta levantada en Facebook, 10,658 personas entrevistadas entre el martes y el sábado de la semana pasada. Veíamos el dato de la caída en el reconocimiento, la aprobación al presidente López Obrador. Por primera vez se pone por debajo del 50%, 49.8 marca la encuesta de México Elige, que era la aprobación del presidente López Obrador el sábado. Ya explicó hace unos momentos Aldo Campuzano, director de México Elige, de cómo la percepción de inseguridad y de corrupción afectaron en esta caída. Pero está el tema de la casa de Houston, Aldo, que también la midieron. Sí, es un tema que prácticamente todos los mexicanos vieron. El 94% de los mexicanos dicen estoy enterado perfectamente del caso. En Facebook. En Facebook. Porque 94% es una cifra fuera de Pero bueno, de rango. tú te puedes subir a un taxi, puedes estar en la fila del supermercado y oyes que es parte del tema de conversación en cualquier lugar del país. ¿Qué es lo que nos dicen los mexicanos ante esta situación? Que el hijo del presidente, que José Ramón, haya vivido en una casa propiedad de este ejecutivo de Baker Hughes, sí es un tráfico de influencias, sí es un conflicto de interés y sí es corrupción. Repito, Las tres cosas. 2 de cada 3 mexicanos, el 62-61% de los mexicanos nos dicen que esta situación en la cual él vive en esta casa es tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción. Ahora bien, donde hay un poco de división entre los mexicanos es si el hijo del presidente tiene derecho a vivir en esa casa, y la mitad de los mexicanos dicen, mira, él tiene derecho de vivir donde quiera, como quiera, a su manera. Ahí están los datos, 46% dicen que sí. Y 54% dicen, no, tiene que cumplir con esta austeridad de su papá. Es decir, el problema no era que viviera en una casa lujosa, mayormente. El problema era de quién era esa casa. Y ahora bien, recordemos esta situación en la cual el hijo del presidente informa que trabajaba como abogado de esta empresa Key Partners. De nueva cuenta, 2 de cada 3 mexicanos, 62%, nos dice que el que esté trabajando en esta empresa, que es propiedad de los hijos del empresario Daniel Chávez, es también un conflicto de interés. Preguntamos también a los mexicanos, y lo hicimos a raíz de que el propio presidente abrió este mensaje de que la esposa de José Ramón era quien tenía los recursos. Le preguntamos a los mexicanos cuál era el origen del dinero del hijo del presidente,
y el 58% nos dice que es beneficios por ser hijo del presidente, 15% su trabajo como abogado en esta firma, 11%, solo 11% compró, por decirlo de una manera, esta versión del presidente de que el dinero era propiedad de su esposa, y solamente un 4% que era dinero producto de la empresa de chocolates. Bueno, luego, ¿la autoridad debería o no iniciar una investigación a José Ramón López Beltrán? 64% dice que sí y solo 20% que no. Dice que no. Subrayo lo del solo 20% porque consistentemente hay un 30-35% que suele expresarse en favor del presidente, del gobierno. Aquí ese 35% cae, ¿eh? Sí. Solo 20% dicen que no se debe investigar a José Ramón López Beltrán. Luego hay una serie de preguntas sobre lo que ha dicho el presidente de los periodistas. Sí, sin duda alguna. Recordemos que el presidente presentó en la mañanera una información sobre los supuestos ingresos de Carlos Loret. El 57% de los mexicanos nos dice que el presidente hizo mal al presentar estos resultados, y tenemos ese tercio de la población solo que tú comentas. El 57%. Solo el 57%. Y hay un 36%. Porque parecería un caso de abuso de autoridad y de ilegalidad, y solo 57% consideran que hizo mal. Sí. Y tenemos a ese 36% de la población, a ese simpatizante duro, voto duro, digamos, diciendo que está bien lo que hizo el presidente. Ahora, el mismo porcentaje prácticamente se repite ante esta solicitud que hace el presidente de información al INAI, donde nos dice 58% está mal que el presidente pida información al INAI, 36% ¿Información de qué? Sobre los ingresos de Carlos Loret. El presidente envió una carta al INAI solicitando esto, y luego tenemos de nueva cuenta los mismos números. 58% de los mexicanos dice el INAI actuó bien al negarle al presidente se hiciera pública esta información. Se mantiene esa proporción, vamos a decir, 60-30, ¿no? Sí. Y tenemos incluso aquí, aunque baja un poco, 59% de los mexicanos dice que se debería iniciar una investigación al propio presidente López Obrador por haber exhibido esta información de Carlos Loret. E hicimos una pregunta sobre quién tenía la razón en esta situación, en este enfrentamiento, entre el presidente López Obrador y el periodista Carlos Loret de Mola. 52% de los mexicanos considera que la razón le asiste al periodista Loret de Mola. 34% considera que es el presidente López Obrador quien tiene la razón, 6% que ninguno de los dos, y 5% que los dos tienen algo de razón. Y hay una mayoría, aunque entiendo también que no es una enorme mayoría, prácticamente unanimidad, pero hay un 59% de los mexicanos que dicen que los periodistas no deben y no tienen por qué hacer públicas sus declaraciones y sus ingresos. Pero hay un porcentaje también superior al 30% que dice que sí. Sí, 37%. Ahí está, 37%. Así es, ¿no? Así es. Entonces, digamos que esta batalla entre el presidente y los periodistas, porque también preguntamos si consideraban que el presidente... ¿Cuál batalla entre el presidente y los periodistas? Este punto que ha fijado el presidente López Obrador, que fijó además con mucha insistencia la semana pasada y hace 2 semanas, lleva 2 o 3 días que no lo ha tocado. ¿No? Sí, pero no quiere decir que no lo vaya a retomar cualquiera hay una percepción de los mexicanos que sistemáticamente o constantemente el presidente difama o ataca de una u otra manera a los periodistas. El 62% de los mexicanos así lo dicen. Por eso me atrevo a llamar como un conflicto, porque así lo dicen los mexicanos. Sí, pero el presidente lo de los ingresos nos ha mencionado a 5 o 6 periodistas. Uh-huh. Sí. Sí, porque eso de que hay un conflicto de los periodistas con el presidente, pues, ninguno.
a mí me metió esa lista y nosotros registramos la información todos los días. Pero bueno, pues si te suben en la mañanera, no te queda más que ir en el carrusel. Exactamente. ¿No? Exactamente. Sabrás tú de eso. ¿Quiénes son los otros periodistas, Loret? Es Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret, Carmen Aristegui, Jorge Ramos, Joaquín López Dóriga. Riva Palacio en algún momento también ahí lo han mencionado. Los 5 consistentes son acá. Son estos. Sí, no. Bueno, Especialidad de la casa No aquí. le subo. vamos a una pausa y regresamos porque hay muy buenos números para Marcelo Ebrard, hay muy buenos números para el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, no sé cómo salga. Mauricio Curi está en la encuesta de México Elige como el gobernador mejor evaluado por sus ciudadanos. Pero esto es antes de la crisis del estadio. Vamos a ver el próximo mes si esa crisis levanta o tira al gobernador Curi. Pésimos números para David Monreal en Zacatecas. Sí. Ya anda por aquí Humberto Pachet. Sí, señor. Sí, pésimo. Se convierte, pero por mucho, en el gobernador peor evaluado del país. 10 puntos abajo de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Catástrofe la de David Monreal. Vamos a ver también cómo se fortalecen personajes como Lili Téllez. Así es. Claudia Sheinbaum se mantiene ahí, ¿no? Y cómo han caído algunos otros. Vamos a regresar con ese tema, Manuel. Sí, y además, Ciro, del diferimiento de la audiencia de los abogados, perdón que regrese al tema que comentábamos por un asunto de COVID del abogado Isaac Pérez Rodríguez, uno de los acusados. Rubén Mozo pone, periodista de Milenio, en sus redes sociales, que además, la razón por la cual se hace este diferimiento es que los abogados Juan Antonio Araujo Rivapalacio y César Omar González Hernández han promovido, Ciro, un juicio de amparo en contra de una eventual detención en contra de ellos. Entonces, por todos esos procedimientos, por probables órdenes de aprehensión y por el tema del COVID del otro abogado, diferida la audiencia para el 7 de abril. Vamos a pausa, estamos por la mañana, no le cambie. No, regresamos a lo nuestro, Aldo. Regresamos. A ver, ¿por dónde le entramos? a ver, los personajes mejor valorados en la encuesta de México Elige, Facebook, aplicada la semana pasada, 10,658 personas. Bueno, ahí tenemos cambios importantes. El mes pasado ya veíamos que algo estaba pasando un poco en la opinión de los mexicanos sobre distintos personajes y por mencionar ahorita el top 10 de los políticos nacionales mejor posicionados del país, es decir, entre quiénes son los más conocidos y quiénes tienen el mejor tipo de opinión, que tengan una opinión favorable, y la lista es la siguiente. En primer lugar está el canciller Marcelo Ebrard. Hay un cambio. Ya por arriba el presidente López Obrador. Exactamente, aparece ya el canciller. En segundo lugar, el presidente López Obrador. Hay un error, debería decir 49 en lugar de 48 en el presidente. Exacto. Pero bueno, está arriba Marcelo con 52. Así es. Después tenemos ya en el top 10 a Luis Donaldo Colosio Como Riojas, 3. el alcalde de Monterrey, como el tercer político mejor posicionado del país. Cuarto lugar, Beatriz Gutiérrez Müller. Tatiana Cloutier, número 5, secretaria. Beatriz tiene 43%, Economía. Tatiana Cloutier 41%. Y después tenemos, y creo que es importante, estos otros 5 del top 10. Sí. En sexto lugar tenemos a Lorenzo Córdoba, el presidente del INE. Wow. No había aparecido nunca el presidente, el consejero presidente del INE en este top 10. ¿Cuánto Es su tiene primera Lorenzo? aparición con 40 puntos. Después tenemos en sexto lugar Claudia Sheinbaum, tiene una caída importante. Ella estaba en tercer lugar hace un mes, ahora está en sexto, 40 puntos. Octavo. Séptimo. Lo que pasa es que tiene el mismo puntaje que Lorenzo Córdoba. Después, en octavo lugar, tenemos a la senadora Lili Téllez, con 40 puntos. ¿Qué sorpresas? Noveno lugar, Juan Ramón de la Fuente, el representante de México en la ONU, con 39 puntos. Y en número 10, Santiago Krill Miranda, vicepresidente de los diputados, con 38 puntos. Entonces, hay movimientos importantes en los Vaya, si va a ser personajes. controvertida la encuesta de este mes de México Elige. Siempre lo es, pero la de marzo 2022 especialmente controvertida. Mauricio Curi de Querétaro aparece como el gobernador mejor evaluado por sus
ciudadanos. Sí, tiene un 71% de aprobación. En segundo lugar está... Prácticamente con el mismo número. Exactamente, que el mes pasado. Mauricio Vila, 71 puntos también. Crece, Mauricio Vila pasa del tercer lugar al segundo lugar. En primeros lugares también tenemos a Rubén Rocha de Sinaloa, 66% de aprobación. Martín Orozco, que tiene elección este año. Que ya se va. Con, por lo pronto en este momento tiene 63.5 y Miguel Ángel Navarro Quintero, 62. Nayarit. 62 Son puntos los 5 mejor evaluados. 2 de ellos, 3 de ellos gobernadores pues de reciente ingreso. Curi en Querétaro, Rocha en Sinaloa, Navarro en Nayarit. Otro lleva la mitad de su gestión, Mauricio Vila en Yucatán. Y otro a punto de terminar, Martín Orozco en Aguascalientes. Y 3 de ellos del Partido Acción Nacional y 2 de ellos de Morena. De Morena. ¿Y los peor evaluados? Los peor evaluados tenemos que el gobernador peor evaluado, David Monreal, 19.5, tiene una caída de 10 puntos en el último mes. Ya estaba en lugar 31 el mes pasado, pero ahora se va fue al 32. Al 32. 5 abajo de Cuauhtémoc Blanco. Sí. Yo había dicho 10, pero son 5 abajo de Cuauhtémoc Blanco, que es el número 31. Cuauhtémoc Blanco con 24.5. Y después tenemos a Alfredo del Mazo, 32 puntos. Estado de México. Exactamente, en lugar número 30. 29 Alejandro Murat, quien tiene también elección este año. Y José Rosas Aispuro de Durango con 38.5. Interesante, fíjate, también comentar, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez. ¿Cómo le va? Bedoya está en posición número 27 de las 32, es decir, está en en una posición baja. Tiene una caída, es la caída más grande de todos los gobernadores este mes, cae 23.5 puntos, o sea, es una caída muy grande. Catastrófica. Pasa del lugar número 9 al lugar número 27, es decir, es tremenda la caída. Y la segunda caída más grande entre gobernadores lo tiene Indira Vizcaíno de Colima, que cae 17.5, pasa del octavo lugar al número 22. Y yo destacaría, habrá que ver qué sucede con el gobernador Mauricio Curi el próximo mes, después de los hechos, a ver si le afecta, si no le afecta, y porque será importante contrastar los estilos de cómo manejaron estas distintas crisis de seguridad, que estamos viendo que en el caso de Zacatecas, Michoacán y Colima hay un castigo a sus gobernadores. Oye, los presidentes municipales, Renán Barrera de Mérida es el mejor evaluado, 65%. 65%, Vivi Ravelo de la Torre, Campeche, 64%, José María Frausto de Saltillo, 60%, Marco Antonio Bonilla de Chihuahua, 59.5%, y Luis Donaldo Colosio, exclusivamente su aprobación de los ciudadanos de Monterrey es de 55 puntos. Bueno, pues qué interesante. Hay muchas más preguntas. Pueden consultarlas en la página de México Elige. Ya el COVID deja de ser una preocupación. Sí, sin duda alguna. Qué bueno. Hay además otros temas, tienen que ver con los colores favoritos de los mexicanos. En fin, muy completa la encuesta y muy controvertida la encuesta de marzo de México Elige. Agregaría solamente quizá dos datos en la mesa. Uno de ellos es qué está sucediendo rumbo a la elección presidencial. Y si consideramos dos bloques exclusivamente, es decir, Morena y sus aliados, esta coalición de Juntos Hacemos Historia, o este famoso BOA del presidente, tenemos 42 contra 42, es decir, la elección está empatada. Y por último, hoy, por ser el Día Internacional de la Mujer, lo que dicen las mujeres, 56% de las mujeres nos dicen que el gobierno en México no las está cuidando lo suficiente. Un dato 56%, un dato que tendría que llamarnos a la conciencia a todos los mexicanos. ¿Servidos nosotros? No, pues muchas gracias, Donaldo. No, muchas gracias, como siempre, a Aldo Campuzano, Sergio Zaragoza, México Elige, por presentar, estrenar
los datos de su encuesta aquí con nosotros. Nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. Muchas gracias, Aldo Encantado. Campuzano. México Elige ya está en su página digital la encuesta completa. Volvemos.